Educación en pequeñas dosis, un podcast de Javier Bahón y María Lería, en el que unimos voces cualificadas y hacemos tribu, porque educar es cosa de todos. Hola María Lería, Buenos días, Javier Bahón. un saludo a todos los amigos y amigas que estáis ahí y hoy nos acompañéis en este episodio en el que contamos con Alejandro Villena. Alejandro nos va a ayudar a transitar por un tema complicado, preocupante, pero no podemos educar sin contemplar todo lo que nos rodea e influye de una forma u otra, para bien y para mal. Alejandro Villena Moya es psicólogo y sexólogo clínico y a pesar de su juventud es una de las voces más claras y valientes cuando hablamos de adicciones y en concreto la adicción a la pornografía. Su trabajo combina investigación, atención clínica y divulgación y además tiene ese don de hablar de temas incómodos con rigor, pero sencillez. Su reciente aportación, el cómic Los tiburones de Internet, será también objeto de alguna pregunta porque es sin duda un recurso útil y muy educativo. Alejandro, intentemos dar luz a muchas familias, educadores y jóvenes que están en estos momentos en un mundo que nos acerca a situaciones que provocan miedo y preocupación. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Nada, Bienvenido. gracias por la cálida presentación, me ha gustado mucho, me ha parecido muy original, así que gracias por dedicarle cariño y un placer estar aquí hoy. Un placer para nosotros, es un honor empezar esta entrevista hoy contigo. Y Alejandro, por si alguien no te ha escuchado hasta ahora, siendo sexólogo clínico, ¿qué te llevó a especializarte en la adicción al porno? ¿Cuál fue ese dato o la evidencia que te alertó hasta tal punto? Pues la verdad es que no tengo ninguna historia así como muy fantástica porque me la preguntan muy a menudo. Tengo parte genética porque mi madre es sexóloga, así que yo creo que hay una parte que me viene así como familiar y una cultura de la psicología y de la preocupación por el comportamiento humano. También he trabajado durante mucho tiempo en adicciones, haciendo prácticas y eso me inspiró mucho, pero principalmente fue un trabajo de fin de máster que me ofreció un psiquiatra tocar este tema. Yo por aquel entonces no me había cuestionado nunca. Yo siempre digo que por aquel entonces tenía motivos para ciberpornografía, no todo lo contrario, ¿no? Y desde entonces empecé a construir ese argumentario en contra de la pornografía por la ciencia que estaba pues despertándose por aquel entonces, hace unos 10 años, que empezaba a ver pues un poco los efectos de una industria que cada vez había crecido más, que había cambiado mucho en 10 años y que estaba teniendo unas consecuencias muy perjudiciales en la vida sexual y personal de todas las personas que venían a consulta y de la población general, ¿no? Claro, vamos a seguir un poco, efectivamente, sentando las bases con estas primeras preguntas. ¿Cuándo trasciende de consumo habitual a adicción y en qué rangos de edad suele ocurrir esto? Bueno, el primer contacto cada vez es más temprano, de hecho 1 de cada 10 lo hace antes de los 8 años, ¿no? O sea que tenemos un contacto con la pornografía cuando a lo mejor todavía estamos creyendo que los hijos vienen de la cigüeña o en el ratoncito Pérez, ¿no? O sea que es un contacto incluso antes de que el sistema fisiológico y de la excitación se haya despertado, ¿no? Es como si a un niño de 3 años le das un chuletón para comer, es que ni siquiera el cuerpo está preparado para digerirlo y para entenderlo, ¿no? Más allá de todo el impacto que tiene. Entonces, ahí empieza ese primer contacto, se empieza a estabilizar a los 13 en niños y a los 15 en las chicas, y generalmente cuando viene a consulta es el adulto, cuando ya ha tenido algún problema en su relación sexual, en el aislamiento, en su salud mental, y generalmente hablamos de la pérdida del control, cuando yo ya no lo controlo, sino que me controla a mí, como casi cualquier adicción siempre empieza con un poquito. Simplemente me apetece, pero luego lo deseo y luego lo necesito, ¿no? Entonces, digamos que ese paso del me apetece a lo necesito es el paso que define, ¿no? Ya no controlo yo la pornografía, sino la pornografía me controla a mí, ¿no? Ajá, muy bien, pues como efectivamente esa es la señal que nos dejas clara que es el momento en que se acude a la ayuda profesional. Gracias. Y entonces, Alejandro, has comentado que la edad que empiezan a exponerse al porno es muy temprana, o sea, desde los 8 años. Luego 13, por ahí empieza a haber ya problemillas. ¿Hay diferencias entre chicas y chicos? Sí, es un tema súper interesante. Parte de mi tesis doctoral ha sido investigar las diferencias de género y por sexos. Y lo que hemos visto es que los chicos tienen más tendencia a la tolerancia, es decir, van buscando más cantidad o un contenido más extremo, porque al final el contenido está muy dirigido al varón generalmente. También las chicas, digamos, que tienen como
más sensibilidad y lo rechazan más, por eso no van a tanta tolerancia, tienen como más capacidad de darse cuenta de que eso no se asemeja a la sexualidad real. Sin embargo, pues a las chicas lo que le producen más probabilidad de ser una víctima a nivel sexual porque normalizan un poco ese sometimiento o ese estereotipo de género de que la mujer tiene que estar siempre disponible para el hombre. Y en el varón sería todo lo contrario, se legitima un modelo de varón pues más rudo, más bruto, desde la perpetración de la violencia, con una mirada más cosificante hacia la chica. Entonces, bueno, digamos que hay unos roles muy invertidos de dominancia y de sometimiento en chicos de dominancia y en mujeres de sometimiento, ¿no? Wow. ¿Cómo calibras en este camino hacia la adicción? ¿Cuánto depende de características del individuo y cuánto de los algoritmos, del diseño de los productos, del manejo de la economía de la atención que dominan también las plataformas? ¿Hay alguna medida legal que pudiera defendernos frente a estos mecanismos tan manipuladores? Yo creo que es 50-50, ¿no, Javier? O sea que hay 50% de perfiles de personalidad, de tendencias psicopatológicas, aprendizajes familiares, educación afectivo-sexual recibida, pero luego hay un 50% de... Por eso yo siempre digo que nadie está libre de tener una adicción a la pornografía, independientemente de tus comorbilidades o tu predisposición, porque el diseño es un diseño desde los patrones oscuros y de algoritmos que están diseñados para la atención. Para la industria del porno somos clientes, no somos ni personas, ni pacientes, ni potenciales seres humanos a los que ayudarles en su vida afectivo-sexual. O sea, eso le da exactamente igual, al igual que a Philip Morris mis pulmones le dan exactamente igual, ¿no? Lo que le importa es vender su producto y retenerme para captarme ahí. La Agencia Española de Protección de Datos ha intentado, sobre todo cuando estuvo Mar España como directora, pues sancionar algunas industrias, exigir algunos criterios éticos a estas industrias y de ahí y un poco del Pacto de Estado que impulsamos hace 2 años y medio, pues nace un informe que hicimos para el gobierno con 107 medidas para proteger a los menores en el entorno digital, donde esto está señalado, ¿no? Donde hemos indicado que deben existir algoritmos éticos, donde debemos proteger la privacidad de los menores, no podemos legitimar publicidad sexual o explícita que redirige a otros canales pornográficos desde redes sociales, al igual que se hizo con el juego. Antes, no sé si os acordáis, pero había un anuncio de Carlos Sobera, ¿no? Que decía, juega, juega, gana, gana, apuesta, apuesta, ¿no? Todo ese tipo de publicidad que se demostró que incitaba al juego se prohibió, pero la industria de la pornografía tiene todavía una indemnidad social para emplazarse, camuflarse en cuentas de Instagram, en Reels, en TikToks, que al final son estrategias de marketing para redirigir a sus plataformas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, este informe sirve como base para esa ley que se va a sacar de protección al menor. Ojalá se nos escuche a los profesionales que hemos trabajado durante casi un año en este informe, algunas noches sin dormir casi, para velar un poco por esto, porque creemos que hay muchas cosas que se puede hacer, pero claro, eso va en contra de los intereses de las industrias tecnológicas y en contra de los intereses de la industria de la pornografía, lo cual habrá que pelear con varios gigantes, ¿no? Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que sí que has pertenecido a ese grupo de expertos y que ojalá efectivamente, no siempre ocurre, pero se haga caso a los expertos. Ahora, eh, esta pregunta es muy comprometida, ¿eh? Puedes decir comodín del Pasa público. palabra. Pasa palabra. ¿Crees ya a priori, por el transcurso en la confección de ese informe, que hay cosas donde nadie, y estoy hablando de los políticos que en cada caso les toque, hay cosas en las que nadie se atreve a meterse a puntos a donde nadie puede llegar? Sí, y sobre todo lo que creo es que muchas veces se hacen o se toman medidas legislativas por un interés de captación de voto, de hacer ruido mediático y de buscar un poco ese gancho de mi imagen, más que porque luego haya una implicación, un recorrido, porque si eso lo hubiera, habría un pacto de Estado, que es lo que nosotros promovíamos de primero. Oye, a pesar de eso impulsar un informe de 50 expertos es algo bastante novedoso a nivel internacional. Algunos países europeos lo han hecho también, pero creo que sí que es un buen momento para tener algo de esperanza y de confianza en que se van a poder
tomar algunas medidas. Es cierto que ni siquiera cuando se han intentado comprometer a la industria de la pornografía, por ejemplo, hicimos comparecencias a Meta, Google, eh, TikTok, ¿no? Durante este proceso del informe. Y la industria nunca acudió, ¿no? La industria de la pornografía. O sea, que hablamos de un mundo bastante opaco del narcotráfico del sexo, al fin y al cabo. Entonces, bueno, ni siquiera aunque llegásemos a ese punto de la voluntad política y de inversión de dinero público en eso, que ya es complejo, pues además cuesta pelear con una industria muy potente que mueve muchos intereses y que tiene más millones de visitas que Amazon o que Netflix, ¿no? Entonces, no hablamos de cualquier industria, hablamos de una industria multimillonaria, ¿no? Ya. No obstante, ánimo, seguro que es posible conseguir ese pacto. Nosotros para el educativo solo llevamos peleando 50 años. Entonces, que tengáis más suerte o que Muchas tengamos, gracias esto va. gracias por la Esto. esperanza, Xavier. Pues sí, esto es para el beneficio de todos. No sé, a alguien le falta entenderlo. Bueno, según la realidad clínica, ¿cómo afecta esto a la autoestima o al desarrollo emocional de los menores, estas adicciones? Pues sabemos que en la autoestima lo que ocurre es una comparación, sobre todo corporal y sexual, por tanto el autoconcepto corporal y la autoestima sexual se ven deterioradas, ¿no? Al final, si mi yo ideal sexual se basa en la pornografía, en la comparativa con mi yo real y sobre todo con un cuerpo en desarrollo, unos caracteres sexuales que están madurando también, ¿no? Por el proceso puro de la adolescencia pues digamos que me genera unas expectativas tan irreales que suele generar mucha frustración y mucha sensación de no ser válido, ¿no? También porque la respuesta sexual, el tiempo, la forma, la manera en la que se relacionan, pues es tan impersonal, tan instrumentalizante, pues que se llevan una visión de la sexualidad que luego cuando se introducen en la vida sexual real de forma progresiva, pues nada tiene que ver con todo esto y se llevan pues o una decepción o se sienten utilizadas o simplemente me comparo y me frustro, ¿no? Y a nivel emocional lo que vemos es una disregulación emocional porque acabo dependiendo de algo externo para regularme, que a corto plazo me calma, pero bueno, las adicciones funcionan así, a corto plazo te dan mucho placer y muy pocas consecuencias negativas, ¿no? Porque no las ves, pero a largo plazo se va invirtiendo esa balanza y lo que va haciendo es todo lo contrario. Ya cada vez me da menos placer y cada vez tiene más consecuencias negativas. En este caso, la disregulación emocional o la dependencia de este material para calmarme y anestesiarme, ¿no? Ujú. Sin duda, bueno, invento. Hay comorbilidad, casos de ansiedad previa, depresión, TDAH. ¿Hay alguna posible? Sí, todas las que has comentado, principalmente ansiedad y depresión son las que tienen más prevalencia. TDAH y trastorno obsesivo compulsivo están muy presentes también. Tenemos factores como el abuso sexual, que está también muy presente en algunos pacientes que desarrollan este tipo de conductas. Factores familiares que pueden influir, como violencia en casa, negligencias emocionales, que al final hacen que la persona busque un anestésico de todo ese sufrimiento vital que ha tenido y bueno, incluso algunos factores genéticos, neurológicos, incluso en algunos pacientes con Parkinson tienen un descontrol sexual, ¿no? Porque no inhiben bien, o sea que sí que hay una, digamos que una foto amplia cuando estamos trabajando en la consulta de ver que el ser humano es complejo y que va a haber muchas variables en juego, trastornos de personalidad o incluso otras adicciones que se retroalimentan, ¿no? El adicto a la pornografía tiene más probabilidad también de tener adicción al cannabis, a la nicotina y al alcohol, por ejemplo, ¿no? Ujú. Alejandro, cuando hablamos de todo este problema con la pornografía, directamente nos viene a la cabeza Internet y ese gran océano que está ahí abierto para nuestros jóvenes y para nuestros niños, ¿no? Y todos los peligros que ya estás descubriendo en Internet, aparte de la pornografía, pero también hablas de grooming, desinformación, extorsión, que les pueden obligar a hacer cositas a cambio de información o de dinero. Supongo que todo esto te ha llevado a escribir ese cómic, Los tiburones de Internet, que es una analogía muy chula del océano, de cómo Mm. lanzamos a nuestros niños ahí a bucear y que se pueden encontrar con muchísimos tiburones, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué mensajes quieres transmitir con esta publicación? Sí, yo creo que era intentar explicar de una manera didáctica y sencilla lo que estamos haciendo con nuestros hijos cuando les damos el teléfono móvil. Y yo creo que la metáfora del Internet como un océano es muy didáctica, ¿no? Porque creo que explica muy bien que el mar no es algo malo, pero que a veces solo vemos la superficie, pero que debajo pues, puede haber todo tipo
de peligros y que cuando, hasta que mi hijo nada con amigos o amigas en la playa, ¿no? Yo soy de Marbella, entonces tengo la playa muy cercana, pues yo he pasado por una piscina pequeña, por un club juvenil donde me enseñaron a nadar, por una piscina ya como más de adultos donde iba con manguitos y luego pues progresivamente ya hubo un día que podía ir a la playa solo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha faltado en Internet, ¿no? Un acompañamiento y unas clases de natación para que cuando ya les llegue el teléfono móvil, primero retrasarles el acceso a la tecnología, porque al fin y al cabo tú no tiras al mar a un bebé de 6 meses o de 3 años tampoco, ¿no? Pero sí que le das un iPad, ¿no? Entonces, como entender esa analogía y decir, oye, que esto es peligroso, que tiene un oleaje muy grande, que no tiene la suficiente masa muscular para nadar si hay una ola o para comunicarse con el socorrista. Además de esto, pues ayudar a dar herramientas porque no las sabía y creo que es eso es lo que lo hace bastante novedoso al cómic, algo que puedan leer los niños y niñas por sí solos, ¿no? Que, que se pudieran fiar las familias de tener un recurso que darle a sus hijos que hasta ahora no lo había y que mencionara la pornografía. A lo mejor había alguna otra cosa sobre Internet, pero que hablase de la pornografía, que diera unas recomendaciones para tener esta conversación y todo este glosario de tiburones, ¿no? Que son el grooming, todos los que tú has comentado, María, yo creo que lo hacen como muy especial. Me ha hecho una ilusión tremenda poder hacer una publicación así, porque me parece sobre todo muy necesaria y muy útil. Y espero que ayude a muchas familias, también desde el ámbito educativo, que creo que se puede trabajar incluso en aula, ¿no? Exacto, justo íbamos a ir por ese camino porque sí que es muy útil y como bien has dicho en esa analogía, los manguitos, el acompañamiento, las clases de natación y esas herramientas, bueno, hablaremos luego, profundizaremos mucho más sobre el trabajo que tenemos las familias en casa, pero este acompañamiento y estas herramientas en los colegios, ¿qué? ¿Cómo se podría trabajar en este aspecto de esa prevención? Bueno, yo creo que es fundamental, es una pata fundamental la pata educativa, la familiar quizás es la más principal, ¿no? Que al final es la responsabilidad porque los trae al mundo. Pero más allá de eso, es que a veces al ámbito educativo se le exige demasiado, ¿no? Tienes que hablar de suicidio, de ecologismo, de reciclaje, o sea, tienes que ser psicólogo, policía, y un poco de todo, ¿no? Y es como, oye, fenomenal, y creo que sí que es importante, pero también decir, oye, las familias tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, dicho esto, y fuera de bromas, pues creo que sobre todo en la detección y en la prevención tienen un papel fundamental, ¿no? Porque al final a veces la confianza que tiene un adolescente con un tutor, una tutora de clase, es incluso mayor que con su familia, ¿no? Por tanto, poder tener a personas de confianza informadas que sean capaces de detectar cuando hay un problema, de que el niño o la niña levante la mano para comunicarme que está pasando algo, yo leer en clase cuando ha habido alguna situación en un grupo, pues todo eso es fundamental para derivar luego a profesionales, para advertir a las familias. Y luego toda la parte de sensibilización, ¿no? De que haya un mensaje, un criterio. Al final, el ámbito educativo, pues formáis parte de los creadores de valores, de pensamiento crítico, ¿no? De narrativas sobre la vida, ¿no? Joder, los niños se pasan mucho tiempo en el cole y si un profe con el que yo estoy 3 años me va creando una narrativa hacia la pornografía, hacia la sexualidad, hacia el reggaetón, ¿no? Me va construyendo una mirada concreta, pues seguramente yo vaya forjando un criterio muy bonito hacia lo que es sexualidad o lo que es pornificación, ¿no? Qué bien, dejamos ahí ese dato tan interesante para los docentes y los directivos de centros educativos. Y lo dicho, vamos a afrontar ahora este tema desde la parte que concierne a padres y madres, a las familias que, como bien has dicho, tienen el peso mayor. Entonces, ¿cuál sería un primer paso útil para que padres y madres acompañen mejor a sus hijos en este terreno complejo? Supongo que empezando por el cómic de los tiburones y ¿qué nos recomendarías? Sí, yo creo que por supuesto comprar el cómic. Todos los secretos que no contemos hoy van a estar ahí, así que tienen que comprarlo. Pero yo creo que en esa línea la formación, ¿no, María? O sea, formación y ser conscientes de que este es un tema del que hay que tener algo de conocimiento y quizás más que otros temas porque es algo muy nuevo. No hemos tenido un referente, un modelo, no hemos tenido alguien que nos haya acompañado o pocas veces lo han tenido personas pues, de nuestra generación, 20 o 30 años más o menos no lo han tenido, ¿no? Y yo creo que eso sí que es importante, que haya formación, que se mire uno a sí mismo primero. ¿Qué opino yo sobre este tema? ¿Cómo me relaciono yo con el móvil, con las pantallas o con la pornografía, ¿no? Que esto también pues es un problema de adultos, no solo de menores, ¿no? Entonces,
para poder ser un buen modelo, un buen ejemplo, yo creo que lo primero es poder informarme, poder formarme y desde ahí empezar de forma progresiva pues un acompañamiento en diferentes áreas, ¿no? En lo digital, en lo sexual, en lo emocional y en el pensamiento crítico. Para mí son como esos cuatro líneas, cuatro patas, ¿no? Para poder trabajar. Ay, qué difícil, Alejandro. Cuando eres padre o madre, qué difícil. No sé por qué, pero qué difícil afrontar ciertos temas, ¿no? Que desde siempre, y no sé si para siempre, hay algunas personas que se les hace de lo más natural y otros que ven ahí un muro infranqueable de decir, bueno, es que este tema no sé ni por dónde cogerlo. En todo caso, claro, recurrimos más a medidas tecnológicas, ¿no? Pues estas apps de control parental, el bloqueo, etcétera. ¿Tienen algún efecto real o esto un chaval que quiera se lo salta fácilmente? Sí, tiene un efecto real y yo creo que hay que mandar un mensaje de que es muy importante que cuando se empiece a utilizar la tecnología en casa, ya sea por un iPad, un trabajo de clase o cualquier cosa así, pues tiene que haber un control parental y un software de control parental. De hecho, la investigación nos indica que puede disminuir hasta un 60% de los contactos accidentales, ¿no? O sea que es una herramienta muy útil, importante y necesaria. Dicho esto, si tú en YouTube pones cómo quitarme el control parental, te sale cómo me lo quito en la Play, en el Fortnite, en el Roblox, ¿no? Entonces yo suelo decir que el control parental hay que ponerlo en la cabeza y en el corazón, ¿no? Y ese es el segundo paso. Primero les protejo y les pongo entornos seguros y luego pues les acompaño y les educo para que acaben siendo libres, autónomos y sobre todo responsables, ¿no? O sea que es muy importante iniciar esa conversación de acompañamiento, esa conversación en casa entre padres, madres y los hijos, pero seguramente no es tan fácil. Y a mí me viene mucho a la cabeza esta pregunta que supongo que pasa con todas las adicciones, pero Alejandro, ¿cómo descubre un padre o una madre que su hijo o hija tiene problemas con la pornografía? Porque es un terreno un poco tabú o incluso que ya es adicto. Sí, hay algunas señales de alerta. Por recogerte lo que has dicho en las conversaciones, ayer leía una noticia que decía que un psicólogo ha descubierto que con solo 5 minutos al día, cinco minutos al día de conversaciones sobre sexualidad, puedo prevenir la gran mayoría de problemáticas y puedo acabar teniendo pues, muchas horas de conversación a lo largo de la preadolescencia y adolescencia. 5 minutos, que todos tenemos 5 minutos al día, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que invertir porque cuando hay un problema, si yo he normalizado estos temas, el adolescente va a poder acudir a mí para decirme, oye, mamá, oye, papá, tengo un problema, ¿no? Y la gran mayoría de adolescentes que nos vienen a consulta, que no son muchos porque vienen más adultos ya, es porque han tenido la confianza o con su familia o con un tutor de referencia o alguien de referencia para pedir esa ayuda, ¿no? Más allá de eso, para mí hay tres focos de señales de alerta, yo le llamo las tres Ps, que son persona, pantalla y pornografía, ¿no? En la persona, pues el niño o la niña se puede aislar más, bajar las notas, estar más irritable, más ansioso, presentar otras adicciones. Bueno, de alguna manera hay cambios en su comportamiento, en su conducta, está más somnoliento, se salta más clases, bueno, cambios que puedan tener que ver con otras cosas también, pero están presentes en la adicción a la pornografía. Luego las pantallas suelen sobreprotegerlas, esconderlo, borrar el material que ven, mienten, ocultan, se van a sitios muy privados todo el rato con la pantalla, ¿no? O sea, tienen un comportamiento como poco normalizado, ¿no? Eh, y muy oculto con las pantallas. Y luego, pues si tenemos esa confianza para hablar sobre sexualidad, pues ya admitirán que ya no, la pornografía no ha sido algo esporádico, ¿no? Que no es lo mismo que le pregunte y diga, no, pues mira, pues sí, lo he visto alguna vez, me lo he encontrado con internet. Ya te dicen, no, oye, pues esto ha ido a más, se me ha ido de las manos, me genera ansiedad, me siento culpable e intento dejarlo y no lo consigo. O sea que ya su relación con la pornografía no es, bueno, tengo curiosidad y he puesto una palabra en internet como cualquiera hubiéramos hecho si hubiéramos tenido internet, pero a lo mejor lo buscabas en el diccionario o lo buscabas en una revista, que evidentemente es otro impacto diferente, pero no hablamos de eso, hablamos ya de una pérdida de control, de ir a más, de ver contenido y que desgraciadamente casi todo el contenido que hay es muy desagradable en internet, fomenta el incesto, la agresividad, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final ya van desarrollando este comportamiento, ¿no? Como muy problemático. Suponemos que no es fácil para una madre o para un padre enterarte o bien de que ya ve porno o incluso un paso más allá tiene un problema con el porno. Entonces, en general, ¿qué errores cometen los padres y las madres cuando descubren que sus hijos ya han visto porno? Bueno, el primer error es pensar que no lo hace, yo creo.
sea, yo creo que es mejor pensar que lo haces y luego equivocarte. Pero por una cuestión de estadística, ¿no? O sea, el 97% de varones de menos de 18 admite haber visto pornografía en algún momento y casi el 80% de chicas, ¿no? Entonces, por supuesto no lo hacen todos ni de forma repetida, ni... Pero bueno, según el último informe que ha hecho UNICEF, 1 de cada 5 consumidores desarrolla una adicción o un consumo problemático, ¿no? 1 de cada 5. O sea, se ha hecho con más de 50.000 adolescentes esta investigación, o sea que no es una investigación así como pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar por hecho que esto va a pasar, como doy por hecho que va a tener su primer novio, su primera novia, pues cosas normales de la vida, desgraciadamente. A mí no me parece que haya que normalizarlo, pero estadísticamente es normal. Entonces, asumir eso ¿para qué? Para adelantarte, para dar un criterio sano de afecto y de cariño, para ser un referente, para desarrollar el pensamiento crítico. Y luego, si descubro, creo que un error es juzgar, regañar, reaccionar de manera como muy... Yo creo que todo lo que ocurra con respecto a esto son oportunidades educativas, ¿no? Y como dicen los japoneses, las crisis son oportunidades, ¿no? Que hay que aprovechar para cambiar, para mejorar o para acompañarles. Entonces, yo creo que es eso. Uno, hay que anticiparse. Y dos, hay que intentar creer que cada situación, aunque sea muy problemática, es una oportunidad para seguir mejorando y seguir trabajando un tema que, bueno, que tampoco es fácil ni sencillo, como decía Javier también, y que no estamos preparados a veces para hacerlo, ¿no? Mamá, papá, no digas más eso de mi hijo, mi hijo no. ¿Por qué lo dicen algunos padres, Alejandro? Si dices que casi todos lo están viendo, ¿dónde estamos ahí los padres y las madres para seguir diciendo, ay, no, 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 yo pongo la mano en el fuego por mi hijo? Bueno, porque imaginarte a Juanito con los ojos azules y el pelito cortado, con su uniforme del cole tan mono, entrando en una página pornográfica, pues me imagino que debe ser un acto de hacerse mucha sangre a uno mismo como padre o como madre. Y es normal, yo lo entiendo y me parece lo más lógico. Y tampoco era lo normal antes, como este consumo tan masivo, tan extremo, tan bizarro, ¿no? Entonces, bueno, por eso, como es un tema nuevo, estamos por los profesionales educativos de la psicología y de otros ámbitos, advirtiendo, sensibilizando, y creo que cada vez se despiertan más conciencias, ¿no? Y bueno, mi experiencia es que esto ha avanzado mucho en los últimos 7 años, ¿no? Que yo llevo como divulgando sobre el tema. Creo que ya hay un cierto conocimiento, ¿no? De una narrativa diferente hacia la pornografía de la que había hace un tiempo, ¿no? Ujú. Hombre, yo la verdad que como he estado mucho tiempo en las aulas, eh, creo que este tema siempre, ¿no? Yo me recuerdo muy jovencito diciendo, a ver, este tema de cuando tocaba el aparato sexual, que era el único acercamiento como profesor de ciencias naturales, decías, bueno, este es el acercamiento, o aprovecho ahora, o ahora tengo la puerta abierta. Y siempre empezábamos por lo típico, venga, me vais a poner en papelitos las preguntas de verdad que os preocupan, los intereses que tenéis. Luego compraba libros que pudieran responder a su nivel, etcétera. Es impresionante también, lo mismo que a mí se me abría esa puerta, cuando les abrías la puerta, el tipo de cosas y de consultas y de preocupaciones reales que me llegaban, ¿no? El grado de confianza que se establecía y, y las cosas tan monstruosas que me revelaban y que era el único momento en el que habían hecho a público y por lo tanto era el momento en el que se les podía empezar a ayudar, ¿no? Desde, bueno, pues desde darlo a conocer a la familia, encargando a los médicos el tratamiento adecuado, pero es verdad, o sea, este mundo está ahí, puede ser un monstruo y, y todos desde casa y desde el colegio tenemos esa ocasión de ponérselo fácil para ayudarles a librarse de ello, ¿no? Así que bueno, esto como experiencia personal. Pero bueno, Alejandro, te tenemos aquí y hay algunas preguntas, llamaré tabú, que no suelen hacerse, ¿no? Pero es muy interesante porque eres el experto. ¿Hay algún consumo saludable de pornografía o es imposible hablar de salud en este ámbito? Bueno, yo creo que es que a veces se confunde con que una persona pueda hacerlo libremente y que obtenga placer de ello a que sea saludable. O sea,
saludable es lo que recomienda la OMS, ¿no? Pues andar 10.000 pasos al día, comer fruta, 3 piezas de fruta y verdura. Yo a la OMS no la he visto recomendando 3 vídeos porno al día o 4 páginas pornográficas, ¿no? Entonces, digo que si eso llega, pues yo tendré que cambiar mi visión y mi criterio. Entonces, a mí me hace gracia cuando escuchas esto, ¿no? A veces en internet defendiendo un consumo ético, saludable, ¿no? De pornografía ética. Y digo, que ha venido Aristóteles a afirmar que esto es ético, o dónde está, o un doctor o doctora en ética, ¿no? Entonces, bueno, me parece que a veces simplemente son envoltorios para legitimar a esta industria. Creo que hay muchas pruebas ya de que la pornografía es problemática y genera muchas consecuencias, y no hay pruebas que digan que genera más salud. Puede haber algunos estudios que digan que no hay relación entre variables. Por ejemplo, algunos estudios dicen que la violencia, pues hay que hacer más estudios longitudinales. Otros dicen que no afecta, como se espera en diferentes poblaciones, a la salud mental, pero otros muchos sí, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que hay un contrapeso en diferentes estudios, metodologías, que esto es un problema más complejo, multivariable, pero no hay estudios que digan, oye, si desde los 8 años estás viendo pornografía, tu vida sexual con 40 va a ser maravillosa. Eso sería algo saludable. Por tanto, como eso, como puedes imaginar, no se da, pues no, no puede haber un consumo saludable. Cualquier consumo tiene algún tipo de consecuencia porque ya la propia industria en sí, socialmente, tiene unas consecuencias sociales y en los seres humanos y en los derechos humanos por toda la explotación que hay detrás, pero más allá en la influencia en nuestra sexualidad y en nuestra narrativa sexual, en un modelo de sexualidad que se basa en usar en lugar de en cuidar, en explotar o en instrumentalizar en lugar de compartir, pues no es un modelo desde un punto de vista psicológico y sexológico que sea positivo y deseable, y educativo tampoco, ¿no? Alejandro, has mencionado algo muy interesante, salud mental, violencia, utilizar, explotar. ¿Hay datos sobre la influencia del porno en las manadas, las violaciones infantojuveniles, el maltrato en la pareja y similares? Sí, sin duda, hay muchos datos. Nosotros mismos hemos hecho una revisión sistemática donde hemos visto el aumento de las creencias violentas en estudios longitudinales y en metaanálisis por el consumo de la pornografía. Es verdad que para llevar a cabo luego la violencia, pues también hay otras variables en juegos como la impulsividad, la hostilidad, la falta de regulación de emociones, pero como en todo en la vida, ¿no? Pues la probabilidad de que te dé un cáncer de pulmón no solo depende del tabaco, también hay otros factores en tu respiración, en tu genética, pero fumar más tabaco tiene más probabilidad de más cáncer. Pues la pornografía es lo mismo, mayor consumo, mayor probabilidad de estas consecuencias. Luego, evidentemente, hay otras variables que van a aumentar o proteger en esta asociación, ¿no? Yo creo que, bueno, con todo lo que nos estás diciendo, más o menos estamos encaminados a intuir, ¿no? Hasta qué punto el consumo de porno puede ser grave. Pero una cosa muy concreta, ¿cómo manejas en terapia un caso en el que alguien ya no puede prescindir de ver el porno? Bueno, son casi todos los casos que tenemos en consulta cuando vienen, ¿no? O sea, que vienen con esa demanda, Javier, que son incapaces de prescindir del consumo y de controlarlo, ¿no? Entonces, pues cada paciente es una historia, un mundo, un recorrido vital, ¿no? Intentamos hacer una muy buena evaluación, afinar mucho en el diagnóstico y ofrecemos pues tratamientos integrales que hemos desarrollado nosotros con base científica para acompañarles desde la motivación al cambio, el control de los estímulos, la regulación emocional o el bucear en aquellas heridas que el paciente pueda tener, ¿no? Hay una frase de un psicólogo que no recuerdo el nombre, pero dice algo así como la adicción es el diagnóstico más tardío, ¿no? Como que antes de la adicción siempre hay cosas previas, ¿no? Y yo creo que eso es a veces también lo que nos falta. Por eso desde la prevención no tiene que ver tanto con la pornografía muchas veces, sino más bien con la educación de la persona, de la identidad, de la autoestima, de las emociones, que van a poder prevenir o ayudar a que el joven sepa decir que no, sepa rechazarlo o sepa darse cuenta de cuando tiene un problema, ¿no? Ujú. A la hora de analizar las investigaciones, ¿hay lagunas todavía? ¿Tú reconoces alguna laguna o qué estudio sería ahora mismo prioritario para mejorar esa prevención o el tratamiento? Hay varias lagunas, sobre todo el estudio en mujeres, por ejemplo, es una laguna bastante grande, en la que se ha hecho mucho hincapié en que se sigan haciendo en los próximos años. Mm,
hay lagunas en la educación afectivo-sexual y en lo que es eficaz y no es eficaz. Nosotros estamos ahora en la UNIR haciendo una investigación sobre este tema y lo que estamos viendo es preguntando a profesorado, a alumnado y a familias qué consideran que son lo mínimo que necesitan, que les puede ser útil, lo que han echado en falta a lo largo de su recorrido, de su formación. Y con eso queremos ofrecer una base científica para que se desarrollen los programas afectivos sexuales por profesionales cualificados, que esté manualizado y estandarizado y que se pueda demostrar su eficacia. Porque hasta ahora lo que se hace, muchas cosas muy buenas, otras contrapreventivas también, ¿no? Con muy buena intención seguramente, pues está hecho a veces simplemente por la voluntad de un profe que ve que esto es un problema, porque te llaman y te dicen, oye Alejandro, vente aquí al cole, pero no hay nada como estandarizado que se esté haciendo. Entonces creemos que ahí hay una laguna muy grande para poder acercar a las familias, al profesorado, a este tema, ojalá en el pacto de educación que llegará dentro de, no sé si otros 50, Javier, pero incluyeran parte de esto del currículum, ¿no? Ojalá que sí, Alejandro, y ojalá que llegue muy pronto, porque como dices es muy importante esa formación. Y como ya vamos terminando, antes de nada queremos que nos dejes un mensaje útil para todos los que nos escuchan, que suelen ser docentes, padres, madres también. Vamos a darles algunas herramientas reales a las familias, Alejandro. Si un padre o una madre tuviera que hacer solo 3 cosas desde hoy para proteger a su hijo o a su hija, ¿cuáles serían? Ujú. Pues si yo lo aterrizara, lo estoy pensando sobre la marcha, ¿eh? Prometemos a la audiencia que esto no estaba preparado y os prometo que lo estoy pensando sobre la marcha. Uno sería control digital seguro, o sea, retrasar la primera llegada del teléfono móvil y protegerles en un entorno digital. Dos sería la educación emocional y un simple ejercicio muy sencillo puede ser que le enseñes a tu hijo o a tu hija a que sepa qué hacer ante cada una de las emociones principales, ¿no? Le pones la peli de Inside Out y debates sobre qué puedes hacer cuando tengas tristeza, ansiedad, alegría, enfado y qué puedes hacer con eso. Y lo tercero sería cultivar también su autoestima y para eso le diría a las familias que por cada vez que pues sean más duros, exigentes o críticos, intenten equilibrarlo con 3 cosas buenas o 3 palabras de aliento y con eso mantendrán una autoestima más o menos equilibrada. Súper, súper. Y, y a modo de resumen también, porque estás dando muchas pautas durante toda la conversación, tenemos a un adolescente, una adolescente que consume porno y no sabe todavía que está siendo un problema. ¿Qué le decimos? O un consejo para que, vamos, si le pudiéramos decir algo, ¿qué tendría que ser para que lo conciba como un problema? Yo cuando hago sesiones con adolescentes, lo primero que le digo es, mira, yo no vengo aquí a decirte lo que tienes que hacer ni lo que no tienes que hacer, ¿no? Y creo que eso les ayuda a bajar las defensas un poco, ¿no? Y yo les doy razones. Y la sesión se llama 10 razones para rechazar la pornografía, la que doy con adolescentes, ¿no? Entonces yo te diría que razones para que vaya calando, para que vayan entendiendo por qué es un problema y por qué considero que puede ser problemático. O para hacerles pensar si ya consumen, yo les diría prueba a estar un mes sin ver pornografía a ver si eres capaz de hacerlo. Porque si no, es que te está controlando a ti, no lo estás controlando tú, ¿no? Ujú. En este caso, pregunta técnica. Si un chaval se da cuenta con esta tan concreta, ¿no? De, oye, yo no puedo estar un mes. La única forma de acudir a un especialista es todavía un menor a través de los padres, ¿no? Sí, si tiene más de 16 años, no necesita el consentimiento explícito de la familia, pero bueno, generalmente necesita el aporte económico. Sí que hay un servicio en Madrid, por ejemplo, que se llama Adicciones Comportamentales, ADCOM, en el Gregorio Marañón, que es público y está fenomenal, ¿no? Y también creo que pueden ir menores, pero bueno, lo ideal siempre, sobre todo menores de 18, es que lo hagan a través de sus familias. Nosotros en Piénsatelo Psicología, que es la consulta que tenemos, pues trabajamos online con adultos y con jóvenes. O sea, si alguien quiere o necesita algo alguna vez, nos pueden escribir en piénsatelopsicología.com, está la web, el WhatsApp, y pueden echar un vistazo ahí para pedir ayuda. Pero sí, a través de las familias principalmente, yo te diría. Ujú, ok. Bueno, siempre terminamos nuestras entrevistas a nuestros invitados con un efecto wow, eso que te hace despertar y sentirte vivo.
En este caso me resulta muy difícil preguntarte el efecto wow. Vamos a enlazarlo de esta manera. ¿Ves algún avance importante en este tema como para que podamos decir, wow, qué bueno que ha pasado esto ya en el tema? Pues mira, ahora ha salido el informe de UNICEF, que lo han hecho con 50.000 jóvenes, y han dicho que la edad media en este informe, en una muestra muy representativa para el primer contacto, está en los 11. Y sin embargo, hace 4 o 5 años decían que entre 9 y 11, ¿no? Parecía estar un poco más baja. O sea que quiero creer que este dato es representativo y que de alguna manera la conciencia y el trabajo que llevábamos haciendo durante pues, estos 7 u 8 años ha servido para que al menos pues, ese primer acceso sea un poquito más tardío, que sigue siendo problemático, pero que haya sido para eso. Así que me parece un guau esperanzador, Javier y Claro María. que sí, wow. A ver si seguimos subiendo un poquito esta media de edad. No estaría mal. Y oye, así que nos despedimos aquí ya. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta visión, ¿no?, que nos has dado sobre esta problemática, que nos va concienciando un poquito más y nos quedamos con esos tips y esas herramientas tan sencillas y tan importantes que nos dejas hoy. Muchas Muchas gracias, Alejandro. gracias. Gracias por tu claridad y por ese rigor, como decía, pero sencillez con el que explicas las cosas. No dejarán nunca de preocuparnos, pero sabemos que hay muchos expertos que nos rodean y nos pueden dar estas pautas y estas ayudas. Gracias, Alejandro. Ha sido un placer. Igualmente, gracias a vosotros por organizar esto también, que tenéis una labor muy bonita y muy importante. Un abrazo. Sumamos otra dosis de inspiración lista para llevar. No olvides practicarla y compartirla, porque haciendo tribu llegamos más lejos. Te esperamos en el próximo episodio.